Hola, les voy a comentar algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace un tiempito y que tiene que ver con la manera en que encaramos últimamente todo lo que es la resolución de problemas, ya sea en los prácticos o en los parciales. Habitualmente lo que uno hacía era enseñar una técnica y un contexto teórico, un marco teórico sobre lo que se iba haciendo y el estudiante llegaba a la instancia de exámenes parciales o finales con esa técnica bien pulida para los distintos casos. Se encontraba entonces con alguna situación que resolver a la manera de un problema en donde tenía que aplicar ese conocimiento o bien un ejercicio que había que resolver. Lo que está pasando últimamente a partir de la salida de la inteligencia artificial generativa es que muchos estudiantes delegan eso, que es la resolución del problema, la interpretación del enunciado, en la inteligencia artificial. Entonces, hacer eso permanentemente lo que termina realizando es que uno no está en control ni en conocimiento de lo que está brindando como resultados y tampoco logra diferenciar un buen resultado de un mal resultado. ¿Por qué? Porque no formó parte del proceso y además no lo realizó a la par. Entonces, en un contexto en donde la industria va hacia un camino o una versión 5.0 en donde se está empezando a interpretar que la mejor manera que tenemos de momento para la utilización de la inteligencia artificial es colaborando con el ser humano. Las propuestas de realización de ejercicios para los parciales, por lo menos en el contexto de las matemáticas, esto es precálculo o laboratorio de cálculo, cálculo 1 o cálculo infinitesimal o análisis matemático, y estadística o probabilidad y estadística o estadística descriptiva y luego estadística inductiva. Todo esto depende de la carrera, de la facultad, de la universidad. En ese contexto, hay un saber hacer muy importante, también hay un saber sabio, porque hay que lograr diferenciar qué técnica me sirve, qué método, qué tipo de distribución o de discontinuidad o de indeterminación me están dando. Hay que saber resolver operaciones, estemos hablando de matrices o de vectores, tenemos que saber qué estamos haciendo y también tenemos que interpretar el problema, porque una mala interpretación de un problema seguro que nos va a llevar a una mala solución. Y eso no queremos que nos ocurra en ningún área de la profesión, en ninguna. En sistemas particularmente es muy poco deseado, ya que estaríamos incurriendo en un montón de horas y de esfuerzos y de dinero para una solución que ni siquiera está adaptada a lo que es la verdadera problemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí viene la pregunta, ¿o qué nos conviene hacer? Bueno, lo primero que nos conviene hacer es conocer la técnica e ir acompañados con herramientas que no son nuevas, no estamos hablando específicamente de inteligencia artificial, sino que estamos hablando de Wolfram Alpha o GeoGebra o Symbolab, que me permiten a mí saber, al igual que si usara una calculadora científica, de las Casio, de las comunes, me permite a mí saber si lo que estoy haciendo en términos de resultados es lo correcto. Bien. Para el caso de estadística, lo mismo con las calculadoras que están en línea, y que hay muchas, incluso hay graficadoras o Excel. Entonces tenemos ahí todo un abanico de aplicaciones para el uso y para sacar un resultado que por lo menos garanticemos que esté bien. Por ejemplo, si tenemos bien escrito el ejercicio y lo ingresamos en Wolfram Alpha y en un chat generativo,
A diferencia de resultados, me inclinaría a pensar que el de Wolfram va a estar bien. Lo podemos verificar, ¿cómo? Conociendo cómo resolverlo a mano. Y ahí empieza la importancia de esta colaboración. ¿Por qué? Porque yo le puedo brindar ese input a la inteligencia artificial para que corrija aquello que me parece que está mal o se interpretó mal. ¿Sí? Porque también tiene mucho que ver con los prompts. Y luego, lo que podemos hacer es ver eso a través no de una, sino de 2 o 3 chats generativos. Ahí tenemos una variedad muy importante. Tenemos Perplexity, Grok, Gemini, ChatGPT, tenemos todo lo que es POE, Point of Entry, ¿sí? Que ahí tenemos Claude y tenemos Mistral como modelos. Tenemos la posibilidad de instalar nuestros propios modelos localmente con Olama, con LM Studio, y además lo podemos llevar un paso más adelante, que es que una vez que nos garantizamos que la respuesta es la que estábamos buscando, le podemos pedir que en lugar de brindarnos la respuesta en texto, que cuando lo copiamos y lo pegamos en un Word o similar, vemos que empieza a fallar, lo que le podemos decir es que lo exporte en formato LaTeX. Y de esa manera lo llevamos a Overleaf o Authoria o Papiria o cualquier editor de LaTeX y le terminamos dejando ahí el código. Por varios motivos. Primero porque como cada vez vamos a estar más influenciados de lo que es programación o de lo que es simulación de una programación, seamos o no parte del mundo de la tecnología informática, vamos a tener que aprender a leer estos pseudocódigos porque tampoco son muy difíciles de interpretar. Con una base mínima de inglés se puede llegar a entender. Y por otro lado, los resultados van a ser muy buenos porque van a salir al modo de lo que es un paper. ¿Sí? Bueno, todo esto se los voy a ir mostrando y les voy a ir explicando en sucesivos videos cómo hacerlo bien para que obtengamos resultados que están bien hechos, ejercicios que están bien hechos, que está siendo utilizado el marco teórico que nosotros tenemos y no otros teoremas u otras teorías, y que además esté prolijo como para entregar y presentar. A eso, si le sumamos una presentación en PowerPoint en donde usemos botones, en donde usemos transiciones, animaciones y por ejemplo nos traigamos una animación en GIF animado, obviamente, de lo que es GeoGebra, ahí tendríamos ya un muy buen producto y supervisado por nosotros. Entonces esa es la idea, es una alternativa. Entiendo que resuelve muchos problemas que se nos están dando hoy, que es ya no está resultando el tema de dar ejercicio y mirar la respuesta, porque en definitiva el alumno no se involucra y el profesor termina corrigiendo a la inteligencia artificial, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacer esa experiencia y vamos a sacar conclusiones y luego lo vamos a pasar a debates, varios debates de si nos está ayudando a comprender qué de todas esas herramientas nos sumó en la experiencia y no conocíamos, o sí conocíamos pero no con esa profundidad, como por ejemplo PowerPoint, y cómo vemos que podríamos eventualmente llegar a encarar nuevos temas que surjan cuando de repente nos corresponda ir hacia el lado de un análisis de los blockchain o de lo que puede ser los algoritmos cuánticos o algún otro tipo de paradigma que pueda surgir. Bueno, eso es un poco la propuesta y lo vamos a ver en mayor detalle paso a paso.